Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Baradit, soy escritor y convencional constituyente, y le quiero mandar un gran saludo y un enorme abrazo a la Radio Universidad de Chile, que cumple 40 años como un espacio para la cultura, para la política, para la libertad de expresión, para el sentido común y el criterio que tanto le falta a nuestro país. Un abrazo enorme, cumplen una labor que muy pocos están cumpliendo hoy día. Un abrazo. El Senado Universitario y la Radio Universidad de Chile le invitan al foro radial Hablemos Todos, Elecciones Rectoría 2022, debate en el que participarán los y las candidatas y candidatos para asumir la rectoría de la universidad. Rosa Devés, Sergio Lavandero, Pablo Oyarzún y Kemi Oyarzún debatirán este martes 3 de mayo a las 11 horas desde la sala Valentín Letelier de la Casa Central de la Universidad de Chile, y será transmitido en vivo y en directo por la señal 102.5 de nuestra emisora, por el sitio web radio.uchile.cl y por el Facebook Live de Radio Universidad de Chile. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 8:40, continuamos en Radio Análisis y vamos a dar inmediatamente lugar al panel cuando en la región metropolitana, a pesar del sol, hay solo 7 grados Celsius de temperatura. Hay distintos climas, por eso nuestro territorio es muy extenso. Saludamos a esta hora de la mañana a la conductora de este espacio, la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Hola, Patricio, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, pues en este Día Internacional de la Libertad de Prensa, ¿no?, que según la UNESCO se conmemora el día de hoy. Saludamos a Natalie Campuzano desde Valparaíso. ¿Cómo estás, Natalie? Buenos días, bienvenida. Hola, Patricio. Hola, Montserrat, también a Pablo, y al igual que ustedes, con harto frío acá en la región de Valparaíso. Sí, pues ha llegado el otoño con todo. Don Pablo Rodríguez, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, a juzgar por el atuendo de Pablo también tiene frío, ¿ah? Hay que decirlo. Sí. Bueno, yo quería partir preguntándoles o abrir la conversación con un tema que en realidad se viene planteando hace hartas semanas, ¿ah? pero ha tomado fuerza a propósito de preguntas insistentes
voy a decirlo así para ser más precisa, al presidente Boric respecto de un plan B o un escenario en el caso de que triunfe el rechazo. Eso ocurrió en una entrevista televisiva el día domingo, en donde el presidente Boric señala que hay que estar, hay que ponerse en todos los escenarios, en el fondo, y eso ha sido interpretado de distintas maneras. De hecho, según recoge hoy la prensa, esto generó bastante ruido en el oficialismo y fue un comentario ayer en el comité político de los días lunes. Ahí preguntarles, ¿cómo ven esta situación? ¿Creen que debiéramos, no estoy hablando solamente del gobierno y del presidente Boric, sino que debiéramos como país y las instituciones competentes para estos efectos ponerse en ese escenario y planear un plan B, que es algo que han señalado constituyentes, parlamentarios, senadores, para qué decir, distintos actores políticos, y hay quienes también postulan lo contrario? Ayer entrevistábamos a Patricia Politzer, por ejemplo, y ella señalaba todo lo contrario. ¿Cómo ven este debate, ¿no? que está tan fuerte, tan candente en el debate público? Natalie. De Montserrat. Mira, yo creo que acá hay un debate que se ha instalado, que es bastante ficticio, ¿no? Y que a raíz de ese debate ficticio se instala una verdad a través de los medios de comunicación, y efectivamente eso llega a los distintos sectores de nuestro territorio. Hoy día lo cierto es que tenemos la opción de una papeleta, ¿no? Con dos opciones, que es el apruebo y el rechazo, ¿no? El apruebo conlleva aceptar lo que se va a construir o que se está construyendo en esta nueva constitución. Y también quiero ser enfática que el presidente Gabriel Boric, a pesar de la pregunta insistente, quisquillosa, y yo diría también otras palabras más de esa entrevista, fue claro en decir de que él iba a generar todos los mecanismos necesarios para que ambas opciones se pudieran expresar con todas las garantías necesarias, pero también que en este caso es necesario tener una nueva constitución, ¿no? Y antes, previo a lo que dijera Contraloría, también indicó su opción en este caso, por el apruebo, ¿no? Por una nueva constitución, y otros detalles más en razón a sus palabras, y también parte de este gobierno. Porque una cosa es lo que diga Contraloría, pero todos sabemos, ¿no? Cuál es la posición de este gobierno. El presidente Gabriel Boric fue quien encabezó y generó la conducción, de alguna otra manera, el 15 de noviembre, ¿no? Para lo que es el acuerdo que se lleva a cabo, ¿no? Para tener esta nueva constitución, ¿no? Para poder tener una convención, o en este caso también lo que es el mecanismo en general. Y claramente sería una contradicción de quien encabezó esto, que era el plebiscito de entrada, luego la constitución y el plebiscito de salida, que era lo que hoy día quedó escrito en lo que fue la reforma constitucional. Sería contradictorio que tuviera una posición distinta. Y yo creo que esto también es parte de lo que es la campaña de aquellos que quieren instalar el rechazo, o derechamente no quieren que salga la constitución en los espacios que hoy día los dieron los 154 convencionales, y creo que vamos a tener mucho de ello, ¿no? Pero creo que la posición del gobierno es clara, y creo que no hay que confundir, y aquellos que quieren buscar debajo del agua, bueno, buscarán debajo del agua, pero acá es claro, ¿no? Una papeleta, dos opciones, y en eso se va a trabajar hasta el 4 de diciembre. Perdón, el 4 de septiembre. Sí, me imaginaba que hubiera pasado si el 88 alguien o varios hubieran empezado a plantear una idea de una alternativa tercera, ¿no? Al sí y al no del plebiscito respecto a la continuidad de Pinochet. Es precisamente la tesis que está en juego, ¿no? Algunos sostienen que hay que ponerse en todos los escenarios, entre ellas ahí están las palabras del presidente Boric, que sin pretender contradecir a Natalie, no solamente lo dijo en la entrevista del domingo, sino que lo repitió ayer. Pero también están tesis como las que invocaba Montserrat de Patricia Politzer, que esto buscaría, disculpen la mención coloquial o la frase coloquial, embolinar la perdiz, ¿no? Que aquí hay solo dos alternativas: nueva constitución o la que hay. Y que bueno, la tercera opción de alguna manera pretende suavizar la encrucijada que tenemos electoralmente el 4 de septiembre. Desde el punto de vista analítico, Pablo, para efectos también de las consecuencias que esta instalación tiene en cada una de las opciones en disputa, ¿cuál es tu mirada? Lo primero es que yo sí encuentro que es un error lo que mencionó el presidente. Creo que efectivamente pone un elemento concreto, que es su opinión respecto a este tema,
y de alguna forma situó un escenario donde eso pudiera llegar a pasar, que eventualmente ganara el rechazo. Entonces, más allá de que a veces el rechazo más insidioso o no, y de buscar sacarle algún tipo de respuesta, la verdad es que el presidente pone un escenario de ese tipo y por lo tanto abre el mismo escenario justamente para las diversas interpretaciones. Y ahí es cuando la coalición, el mismo gobierno, sus parlamentarios tienen que salir a comentar justamente ese hecho. Entonces, yo parto señalando que creo que sí, es un error político que abre justamente esta posibilidad, aun cuando sabemos que el escenario de la encuesta es variable y todo, pero creo que la manera en que él lo aborda justamente abre la puerta para que estemos discutiendo con más fuerza esto. Entonces creo que eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, y varias cosas, pero tiene que ver con que la posibilidad de esta tercera vía hay que distinguirla si es una tercera vía para la elección de ahora, de septiembre, o si es una tercera vía posterior, que tiene que ver con que sea el Congreso el que resuelva algún nuevo mecanismo en caso de ganar el rechazo. Pero más allá de eso, cualquiera sean los tiempos de esa tercera vía o tercera opción, tienen que ver con la complejidad de llevar a cabo los cambios. Eh, Todo hoy día está sujeto a los 2 tercios. Y por lo tanto, conseguir 2 tercios en este Congreso no es fácil. Eh, Probablemente no se hubiera conseguido una gran reforma de la Constitución si no hubiera sido justamente por la violencia que estaba en las calles en noviembre del 2019, y ese escenario hoy día no está presente. Entonces es difícil que hoy día las distintas fuerzas políticas se pusieran de acuerdo justamente en un acuerdo distinto, ya sea para ahora inmediatamente o ya sea para los meses siguientes, de septiembre en adelante, porque no están los incentivos puestos justamente para que alguien llegue con una reforma de ese tipo, e insisto, esos 2 tercios es muy difícil de conseguir. Entonces, yo creo que estamos bastante amarrados, en el sentido de que tenemos un plebiscito en un par de meses más, las opciones están establecidas, pero yo no veo hoy día un ánimo de tratar de buscar un acuerdo. O sea, hay posiciones que se están mostrando de cada uno de los partidos, unos más reacios, otros más favorables, pero en general no hay nada que lo una, no hay nada que pueda hacer como ese vínculo para que justamente se pudiera abrir la puerta a una cosa distinta si es que gana el rechazo. Entonces, creo que, resumiendo, hay un tema súper complejo de viabilidad política de hacer esta reforma o hacer algún cambio. Como les digo, ya sea para ahora, lo más pronto, o ya para los meses siguientes. Entonces, ahí creo que están bastante entrampados porque justamente la mayoría que se necesita es demasiado alta y uno no ve ningún consenso respecto a lo que está pasando. Sí, igual llama la atención algunas construcciones comunicacionales que se han hecho en el último tiempo, por ejemplo, de algunos personeros de la ex Concertación, de hablar de que la constitución actual no es la de Jaime Guzmán, sino que es la del expresidente Lagos. Eso uno cada vez lo escucha más. Y también algunas propuestas, por decirlo menos anacrónicas, como reflotar el proyecto constitucional de la expresidenta Bachelet. Incluso hay algunos que están planteando esta posibilidad. Bueno, es algo que es un escenario que nos va a acompañar probablemente durante los próximos meses. Uno lo ve todos los días en distintos diarios donde se da énfasis, incluso mayor cobertura a posturas que tienen que ver con el rechazo, con las dudas al proceso, sobre todo viniendo del mundo de izquierda o de centro, podríamos decir, ¿no? Bueno, más allá de eso, sabemos que estas semanas son claves para el proceso. Ya vamos viendo cómo el borrador va tomando forma. Ayer hubo una votación bien importante, va a ocurrir lo mismo esta semana. Hay cuestiones bien claves como la del viernes con sistema político, está medio ambiente, en fin, hay hartas votaciones bien importantes. Y ahí les quiero preguntar cómo ven lo que ya está contenido en el borrador. Son más de 300 normas, por lo tanto no nos podemos referir a todas, pero ¿qué les parece la forma que está tomando ya la nueva Constitución? En la mañana leía, por ejemplo, la opinión de Nicolás Eizaguirre, uno de los firmantes de esta declaración en apoyo al apruebo, al apruebo de salida, y él decía que no le parece nada, no sé si fue esta la palabra que utilizó, pero nada descabellado de lo que está en el borrador de la Constitución. ¿Qué les parece lo que ya está escrito o de lo que a ustedes les llama la atención o destacarían de lo que está en el borrador? Natalie.
Mira, yo comparto esa apreciación. Yo creo que en otros espacios con ustedes también lo he indicado, que no hay nada de otro mundo. De hecho, hay que entender que lo que se espera de esta nueva constitución es que tengamos cambio y cambios reales, ¿no? Cambios estructurales. Eso es lo que de alguna manera se instaló el 19 de octubre, y que claramente hay elementos que son clave, ¿no? Hay instalar temáticas de salud, de educación, entre otras, que claramente hoy día son las que se están abordando. Y creo que si se diera de otra forma, también habría un disgusto por parte de distintos sectores, porque se estaría esperando algo que a lo mejor simplemente se podría hacer con la actual constitución. Y creo que lo interesante de esto es que se abordan temáticas que están fuera, o no están al alcance de abordarlas en la constitución actual. En materia de derechos sociales, por ejemplo, ¿no? En materia de principios constitucionales y también de integración de los pueblos indígenas, ¿no? Como tal, creo que son muy importantes. Ahora yo creo que también lo interesante de este proceso, de lo que nos quedan de estos meses hasta el 4 de septiembre, es cómo hacemos llegar la información real, ¿no? Y minuciosa, que de alguna otra manera es complicada expresar el debate que se da en la convención, ¿no? Para que la gente, la totalidad, recordar que hoy día tenemos voto obligatorio, ¿no? Pueda entender lo que hoy día se está hablando, por ejemplo, en materia de derechos, en materia de derecho a la vivienda, y no ponerlo como una temática en oposición a aquellos que están esperando su vivienda por mucho tiempo, ¿no? Que eso ha sido, por ejemplo, parte de las fake news que hemos visto por el sector del rechazo, que ha instalado que efectivamente el derecho a la vivienda es un derecho que está instalado en muchos países, ¿no? Que incluso se ven como también parte del derecho comparado para implementarlo en nuestra constitución. Yo creo que hoy esta constitución, coincido con aquellos que dicen que es más es un avance importante en materia histórica de cómo se está construyendo, pero también en el contenido que esta va a tener, ¿no? Yo creo que también, y hay que entender que está el periodo de la armonización de la Constitución. Hoy día están los debates de las comisiones, el pleno, y luego está la comisión de armonización, que tiene que ver de que cada temática, ¿no? Que se instala dentro de la convención se armonice, ¿no? Que tenga una coherencia como tal. Entonces yo creo que tenemos que estar a la espera de lo que salga ahí, pero hasta ahora el debate me ha parecido bastante coherente. Lo que hemos visto en las críticas, más que las críticas o muchas performances que son parte de algunos convencionales que no son las que más aportan, ¿no? Para el debate, pero cuando uno va a lo de fondo, ¿no? A la convención, hemos visto que los convencionales han cumplido con los plazos, han generado debate, generan controversia, porque es completamente normal generar controversia para temáticas de transformación, y a la vez también hoy día se están levantando las temáticas que de alguna otra manera los distintos sectores, movimientos sociales, organizaciones han expresado que deben estar en la convención. Yo por lo menos creo que comparto que no es nada descabellado. De hecho, es más, creo que lo esperado, que la convención y la constitución quede con grandes transformaciones. Sí, ahí Pablo, la discusión sobre la constitución, pienso yo, no es solamente una discusión sobre la cualidad técnica del texto escrito, aunque vaya que aquello es importante. O sea, al fin y al cabo, o en esencia, o de manera muy importante, las discrepancias que podamos tener al interior de la humanidad, de la comunidad, tienen que ver con diferencias de intereses por un lado y con diferencias de paradigma respecto a modelos de sociedad por el otro, ¿no? Creo que eso es lo que está en el trasfondo, más allá de que es muy importante la rúbrica técnica de la Constitución en las distintas posturas que hay sobre el tema. Eso por un lado, pero por el otro lado también este proceso que estamos viviendo es el proceso que encontró la institucionalidad de noviembre del año 2018 para dar canal a la crisis institucional, política y social más grave que hemos tenido en los últimos 30 años. Por lo tanto, pienso que, mirado así en términos históricos o profundos, no basta con la pretensión que algunos sectores probablemente tienen de que las cosas sigan tal cual, porque aquella conflictividad social, me imagino que en alguna parte sigue ahí, ¿no? O sigue como a la expectativa o al acecho de lo que puede ocurrir con este proceso. En esa perspectiva, ¿no? Y pensando que independientemente de nuestras legítimas diferencias,
es responsabilidad de las dirigencias políticas dar canal, ¿no? O dar solución a los conflictos o crisis que se producen en la sociedad. ¿Cómo estás viendo esa deliberación? ¿Existe esa profundidad o esa capacidad de analizar toda esta dimensión más histórica, profunda, estructural de lo que estamos hablando? ¿O más bien nos estamos quedando en una cosa como que, bueno, que la Constitución quede escrita como yo pienso que tiene que quedar, o quiero defender mis intereses, y así sucesivamente? Es que en ese, así como lo planteas, Patricio, el tema de los derechos sociales es fundamental. Ujú. Justamente porque se cambia una forma de establecer, de entender el Estado, este Estado subsidiario, por un Estado social y democrático de derecho, es el cambio más profundo que uno pueda revisar en términos generales. O sea, hay otros más, está mucha presencia del tema medio ambiente, y que eso influye mucho en la actividad económica, y el tema de los pueblos indígenas, que también tiene un catálogo de derechos muy extenso, mucho más de lo que está hoy día, con reconocimientos que han reservado. Serían como los tres grandes temas: derechos sociales, tema medioambiental vinculado con el modelo económico, y el tema de los pueblos indígenas. Pero de esos tres, justamente el tema de los derechos sociales intenta dar respuesta justamente a lo que pasó en octubre del 2019. Ujú. Entonces, ahí está la clave, y por eso muchos analistas o muchos incluso los convencionales apostaban mucho justamente a que fuera con la discusión de los derechos sociales que aumentara la aprobación de la convención, porque probablemente ahí está el corazón de todos los temas. Pero también hay que ver cómo se sigue la práctica. Vamos a tener un listado muy distinto al que tenemos hoy día en varias materias, pero a mí me queda la duda si efectivamente eso va a responder justamente a las demandas de la ciudadanía, Ujú. por la forma en que está planteada, porque tiene otra concepción, de una concepción de lo público, de una concepción que eso va primero que lo estatal, de una concepción de garantizar derechos, que eso también es complejo por un tema también de responsabilidad económica. Entonces, el tema de los derechos sociales probablemente sea lo más fundamental que va a tener la nueva constitución desde el punto de vista de lo que la gente espera. Pero al mismo tiempo creo que no están del todo desarrollados justamente esas materias para que la gente pudiera mayoritariamente optar por la opción apruebo viendo esos capítulos. Yo no queda claro, todavía está en desarrollo, hay que esperar un par de plenos más, pero creo que y lo que debiera ser lo más virtuoso de la Constitución desde el punto de vista de lo que la gente espera, yo no sé si efectivamente va a cumplir con la expectativa. Mm. Sí, bueno, hay un tema con la comunicación que se ha criticado tanto a la convención. Yo ayer veía un extracto de un punto de prensa que lo hacen con cierta periodicidad. No sé si todos los días la mesa directiva de la convención dando cuenta de los avances, de lo que viene. Y eso no viene recogido en general por los medios de comunicación. Siempre se quedan, por ejemplo, con cuestiones como lo que hablábamos al principio, ¿no? Del rechazo, del eventual rechazo. Y en general estos temas como los que estamos conversando no tienen mucho espacio, lamentablemente, en los medios masivos de comunicación, y eso genera confusión, desinformación. Es mucha la información. Ayer lo decía Patricia Politzer, la que hay, la que cuesta también poder sistematizarla y entregarla de manera adecuada a la población. Es un gran desafío. Vamos a ver qué es lo que ocurre con aquello. Son las 9 en punto, momento de hacer un breve corte y ya volvemos en pocos segundos. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo.
Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Poetas Ruculistas, un programa para digerir palabras e intoxicarse de poesía, conducido por el poeta Francisco Jiménez Buendía y el expedicionario Javier Yaxacóndor. Todos los sábados a las 22:30 por Radio Universidad de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:02 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este día de martes 3 de mayo del año 2022, en esta conversación matinal con Pablo Rodríguez, con Natalie Campuzano y con Montserrat Rolano. Inevitable referirse a los hechos del domingo, a estas personas heridas en la llamada marcha clasista de los trabajadores, que siempre marcha en el sentido contrario al de la marcha de la CUT, ¿no? Todos los primeros de mayo, para quienes no lo sepan, tenemos dos marchas que representan dos sensibilidades del mundo de los trabajadores respecto al país. Bueno, ahí resultó herida nuestra colega Francisca Sandoval, y para decirlo bien directamente, me quedé durante el día de ayer con la impresión de que la manera de enfrentar el tema por parte del gobierno ha ido provocando un mayor desasosiego incluso dentro del oficialismo, ¿no? O sea, han surgido voces como las de algunos parlamentarios. Pienso en Carol Cariola, pienso en Carmen Hertz, pero no solo en ellos, que le han pedido mucho más vigor al Ministerio del Interior en enfrentar el tema, al gobierno en enfrentar el tema, y esto al menos tiene dos patas. Por un lado, la solicitud de los abogados del Ministerio del Interior de solamente pedir arresto domiciliario total para los dos detenidos por el tema y no prisión preventiva. Y por el otro lado, declaraciones como las del subsecretario Monsalve, donde se anuncia una investigación interna en Carabineros, pero no una posición más drástica respecto a lo que ocurrió el domingo, al esclarecimiento de los hechos y al rol que le cabe a la policía. Lo presento como un eventual inicio de forado, ¿no?, de la mirada al interior del propio oficialismo respecto a las políticas de seguridad pública. Y quería preguntarles cómo ven lo que está ocurriendo y qué debería hacer el gobierno en estas horas, ¿no? Bueno, parto por Natalie, no solo por casualidad, sino que digo deliberadamente porque su sensibilidad también es cercana a las actuales autoridades de gobierno. Sí, yo creo que hay varios factores de cómo abordarla. Hacernos cargo de lo que hoy día existe, que efectivamente es lo que hay que hacer. Creo que la acción a raíz de los hechos del día domingo fueron rápidas. También se generan se generan mecanismos para que en este caso las policías también generen un despliegue. Creo que también es algo que la ciudadanía estaba esperando, y creo que es muy importante lo que indicaba el presidente Boric en un punto de prensa, donde entendía que acá no era solamente generar o colocar más carabineros, sino que generar una estrategia de buscar, en este caso, quién hoy día están portando armas ilegalmente, y que efectivamente sabemos que hay un delito de por medio, pero también hoy día hay una masividad de armas que no están reconocidas o que no están registradas, y que eso están en manos de aquellos que hoy día están generando este tipo de hechos, ¿no? Y a la vez también
buscar normas que en este caso profundicen aquello lo que acabo de decir contra el crimen organizado que está en el centro de la ciudad. Eso es una cosa y creo que me parece bien la acción que se toma. Por otro lado, también creo que hay que analizar que se agudiza parte del problema en materia de seguridad en los distintos sectores del país o lugares del país en razón a también la crisis institucional de Carabineros, ¿no? Que se da y se profundiza el 19 de octubre, ¿no? De su falta de legitimación con la ciudadanía, creo que es un factor que no podemos dejar pasar, y también recordar que el gobierno de Sebastián Piñera en los últimos meses, diciembre, enero, febrero, por lo menos parte importante del territorio, hacía llamados a que hoy día hay una carencia de autoridad y por tanto también de policía, ¿no? Eso lo vivió Santiago, eso lo vivió también la región de Valparaíso, ¿no? Donde planes tan importantes en materia estival no fueron ejecutados, entendiendo que venía la siguiente administración, que era la administración de Gabriel Boric. Entonces, durante esos momentos que acabo de decir, claramente se profundizó, pero me parece bien lo que hoy día el gobierno ha instalado claramente, hay que seguir profundizando, y creo que ahí Interior tiene que levantar un programa mucho más profundo y conversar y dialogar también con los actores que han sido afectados, ¿no? Yo creo que el pequeño locatario es el que está siendo afectado y creo que también hay que darle seguridad a los barrios que hoy día tienen una relevancia en materia económica importante para dichos sectores. Natalie, Monse, bien breve, Natalie, Monse, pero para preguntar más directamente, ¿no te parece que fue tibio, puedes decirlo así, o no te parece que al menos a un sector de la coalición le está pareciendo problemáticamente tibia la posición del gobierno ayer, tanto en las declaraciones políticas de las autoridades como en su participación en la audiencia de formalización? Acá hay que partir reconociendo algo. El tema de seguridad para la izquierda siempre ha sido un tema, ¿no? Y creo que eso es algo que se debe profundizar, discutir, porque hoy se debe entender que es gobierno, ser gobierno es gobernar y hay que tomar las herramientas necesarias que te otorga la ley, más también los mecanismos políticos para poder generar los despliegues necesarios para hablar de seguridad. Hoy día no puede ser algo que la derecha nos marque la pauta, ¿no? Yo creo que eso es un error, sería un error profundo, y creo que por eso creo que rápidamente el Ministerio del Interior debe salir con una propuesta, no solamente en razón al tema que sucedió ayer, sino que a futuro, ¿no? Un plan que efectivamente vea que se resguarde la seguridad de movilizarse, pero a la vez también, en este caso, sacar de por medio a las bandas organizadas y sin duda también focalizar la seguridad en lugares, no solamente en la región metropolitana, en otros lugares también de Chile que también hay dificultades en materia de seguridad. Pero como te decía, hay factores que vienen y que hoy día tenemos que hacernos cargo y el gobierno, al ser un gobierno de izquierda, no debe temer en hablar de seguridad, y creo que a lo mejor lo que tú indicas tiene que ver algo con eso, ¿no? Como un contexto histórico que a la izquierda le cuesta conversar, dialogar e incluso también implementar. Sí, bueno, ahí Pablo, Patricio preguntaba si es que el gobierno fue tibio o no. Yo devuelvo la pregunta de cuáles son las opciones que tenía, qué es lo que podría haber hecho o lo que puede hacer todavía. Sabemos la existencia de estas mafias en este sector de Estación Central, eso se sabe hace mucho tiempo, está documentado, hay reportajes de medios de comunicación. Eso por un lado. Lo que mencionaba Patricio de estas dos personas que no quedaron en prisión preventiva, bueno, no se sabía, no había antecedentes que vincularan a estas personas con ningún herido en la manifestación, ¿ah? Hay que señalarlo, no es como que se hubiera dejado en libertad a personas involucradas en estas balaceras. De hecho, eran personas que al parecer portaban armas de fogueo y no estaban involucradas en los hechos. Pero más allá de eso, ¿cuáles son las opciones que tenía el gobierno, además de anunciar lo de esta investigación interna en Carabineros? Lo digo porque hay cuestiones que exceden, obviamente, no a las facultades y atribuciones del gobierno, pero sí hay cuestiones que, por ejemplo, relativas a Carabineros que vienen de mucho antes, y que el gobierno también tiene un margen acotado de maniobra. Por ejemplo, como decía, referido a Carabineros. Hoy día en la mañana le preguntaban al presidente Boric respecto de la reforma a la institución,
en una entrevista en Radio Cooperativa, y él decía lo siguiente, que refleja mucho un poco el espíritu, ¿no? De lo que pretende hacer el gobierno. Él decía, la reforma de Carabineros es un trabajo más quirúrgico y de largo plazo que de machete, dando cuenta que si bien es algo urgente, es una cuestión de largo aliento, ¿no? Ahí, Pablo, ¿cómo lo ves, considerando que hay urgencias, hay situaciones como la que ocurrió en Estación Central? Yo agregaría, obviamente no con la misma gravedad, lo que pasa todos los viernes en el sector de Plaza Italia, que es una cuestión que tiene bien complicado a los vecinos de la zona hace bastante tiempo. ¿Qué hacer con una policía que está, como lo hablábamos ayer, también cuestionada, desacreditada y que tiene actuaciones que exceden también el margen de maniobra del gobierno, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lo primero que uno podría partir argumentando que tiene que ver con que efectivamente el gobierno tiene un problema importante con la delincuencia, sobre todo con cómo va a reaccionar frente a la violencia. La Estación Central, hace un par de semanas ya habíamos tenido episodios similares contra estudiantes, de los mismos trabajadores o personas que trabajan como ambulantes ahí frente a estudiantes, en una de las marchas que fue hace un par de semanas, un par de meses, si no me equivoco. Entonces ahí hay ciertos escenarios de violencia que de alguna forma el gobierno no está enfrentando de la manera que uno esperaría, pero tiene algo que ver con lo que decía Natalie también, que este discurso de cómo enfrentar la seguridad no genera una posición única en la izquierda o en la izquierda. Como que hay un tema de cómo se debe actuar, cómo debiera efectivamente reaccionar frente a este tipo de medidas, y no solo lo que pasa en Santiago, sino que también lo que pasa en la Araucanía o en la zona macro sur, que también pareciera que las posturas no están claras respecto a cómo enfrentar este tipo de fenómenos. Entonces eso es lo primero, el contexto de entender cómo va a reaccionar el gobierno frente a ese tipo de hechos. Lo segundo que tú mencionas tiene que ver con Carabineros. Sí, efectivamente Carabineros pudiera tener una mejor imagen, pudiera tener mejores procedimientos, probablemente, pero ahí mismo volvemos al tema de la complejidad de gobernar, justamente cuando el presidente hoy día en la mañana señala lo que tú mencionas. Estas reformas a Carabineros son mucho más lentas de lo que probablemente cualquier autoridad quisiera, y tienen que hacerse con bastante cuidado porque si no, no van a tener justamente los efectos que se quieren buscar. Entonces también ese es un elemento de contexto que permite entender o permite ver el panorama en el cual estamos metidos, pero hay cosas que son de contexto, como menciono, que tiene que ver con la posición del gobierno y de la izquierda en general sobre el tema de seguridad y cómo enfrentarla, el tema de Carabineros y su reforma. Pero lo tercero tiene que ver con medidas que uno no entiende, o sea, lo de no haber pedido la prisión preventiva a los detenidos de ayer es una cosa que uno no puede comprender muy bien, porque más allá de que probablemente ya tenía antecedente el gobierno de que ellos no eran las personas que estaban siendo las responsables del disparo, de hecho creo que hoy día, en la mañana o en la noche, se detuvo una persona que podría ser la que efectivamente disparó. Sí, y que Pero las personas paradójicamente es de la misma población La Victoria de donde era el canal al que pertenece la Así es. periodista Baleada, sí. Entonces, pero de las personas que sí fueron detenidas, las dos personas del día del mismo incidente, los hechos que por lo menos uno podía haberle imputado, que tenía que ver con el tema de las armas, aun cuando hayan sido fogueados porque se podía haber investigado, o los delitos de lesiones graves, de todas formas configuran una cosa que uno podría haber pedido como Estado, justamente la prisión preventiva, y no lo hacen. Entonces, como que queda la duda frente al trato que va a tener el gobierno justamente con estas materias. Alguien me podría decir que el gobierno anterior abusó a lo mejor mucho de las prisiones preventivas. Puede ser, pero tampoco podemos pasar al otro extremo en el cual delitos que uno pudiera calificar como graves y que pudieran tener incluso pena en la cárcel, el gobierno no pidiera una medida similar. Entonces, en esa disyuntiva, en esos cambios está situada la posición del gobierno, pero creo que las señales no son positivas, porque justamente hay hechos de violencia que todos vemos, que la violencia es mucho más fuerte de lo que estaba antes en diversos fenómenos, tanto delincuencia como hechos de violencia, lo que pasa en el sur. Y si el gobierno no tiene respuestas claras o no tiene respuestas coherentes, esto se empieza a salir de las manos
y por tanto hay cosas que van a costar mucho más de resolver de lo que ya son ahora. Sí, bueno, todo esto que estamos conversando nos remite a muchos temas posibles, pero uno de ellos es el tema que siempre ronda en los palacios de gobierno, el Palacio de la Moneda, que es el control de la agenda, ¿no? Y bueno, uno podría decir que el gobierno ha tenido mala suerte porque, bueno, cuando trató de instalar, por ejemplo, con mucha fuerza el tema de la gira del presidente Boric a la Argentina, no me acuerdo qué pasó, pero algo pasó. Cuando quiso instalar el anuncio de las medidas económicas, justo ocurrió el lapsus de la ministra Siches en la Cámara de Diputados. Este fin de semana el gobierno hizo un enorme esfuerzo comunicacional. El anuncio del aumento del sueldo mínimo de la semana pasada no hay que desdeñarlo. El gabinete en buena medida se reunió con la CUT en la CUT. Varios ministros marcharon, pero bueno, con lo que ocurrió en MEX todo eso pasó a segundo plano. Ahora, como eso pasó a segundo plano, ya hay ciertas cuestiones que los seres humanos ni los gobiernos pueden controlar. La pregunta que me hago y que nos venimos haciendo en este panel hace varios días es si no se requeriría más precisión del gobierno respecto a cuál es su itinerario, ¿no? Lo que dice Montserrat respecto a la declaración del presidente es bien elocuente, pero ¿cómo aterriza eso, no? Y lo hemos dicho también bien concretamente, cómo se aterriza la idea de la reforma al sistema de pensiones, cómo se aterriza la idea de la reforma tributaria, cómo se aterriza el plan en la Araucanía. Ya vamos a cumplir 2 meses y en general van a empezar a crecer las críticas respecto a que es necesario que el gobierno, en estos que parecen ser ejes muy significativos del devenir político de los próximos 4 años, diga más concretamente qué es lo que se quiere hacer para que no haya tanto espacio a la especulación. Ahí, Natalie, te quería preguntar cómo lo ves, y teniendo desde el punto de vista de quien pregunta, plena conciencia de que es difícil manejar tantas agendas estructurales al mismo tiempo. No estoy desdeñando eso, pero bueno, en estos temas que son los que están interesando muchísimo a la ciudadanía, todavía no tenemos claro qué es lo que va a hacer concretamente el gobierno. ¿Cómo ves tú que el gobierno debería enfrentar entonces una situación como la que acabo de describir? Yo creo que lo que indicas tú, hay mucho desierto, ¿no? Como efectivamente que los primeros meses de gobierno se instaló una agenda que no era la agenda del gobierno. No, el 10% no es una agenda del gobierno y que se generaron algún tipo de tácticas para poder zafar, ¿no? Parte de lo que era el 10%, pero creo que de alguna otra manera lo que hoy día se debe instalar y tiene relación no solamente con el Ejecutivo, sino que también con el Legislativo, tener la bancada que es de gobierno, tener una agenda en común con el gobierno. Creo que eso debiese ser como el primer hito para saber la hoja de ruta que se va a tener y efectivamente ordenar, ¿no? Hay elementos que efectivamente se van a tener que ver el primer semestre de este año y otros el segundo semestre y otro eventualmente el próximo año, pero tenerlo claro para también tener la fuerza y las luchas. Hoy día el 4 de diciembre va a ser un día clave para el gobierno y bueno, para todo Chile, lo que va a pasar con la convención, ¿no? Si es el apruebo o el rechazo. Y claramente eso va a marcar una agenda importante, una agenda política. Por tanto, hay que ver cómo se va a diseñar esa hoja de ruta, porque luego de la convención, ¿no? Si sale a prueba, que yo espero que así sea, vamos a tener que ver, que se va a tener que ver cómo va a ser el proceso de transición, ¿no? a lo que es de la nueva constitución, perdón, de la actual constitución a la nueva constitución y la modificación de las distintas leyes orgánicas. Y creo que ahí se abre una puerta bastante importante para generar parte importante del programa de Gabriel Boric, y que yo creo que el segundo semestre post plebiscito se va a tener la necesidad de tener una agenda fuerte, fortalecida y clara, ¿no? Y por eso comparto con Patricio que hoy día de alguna otra manera se puede y se puede ver y se puede entender por qué también a lo mejor no hay tanta claridad, ¿no? Pero creo que el segundo semestre no puede existir esta banderita blanca, este proceso de decir, bueno, ya, ok, hoy están empezando, ¿no? En segundo semestre hay que tirar todo lo que es, en este caso, la carne o los vegetales a la parrilla para incidir en lo que es el programa de gobierno de Gabriel Boric, porque van a estar los mecanismos para poder instalar parte del programa de y creo que ahí hay que tener una claridad, una relación profunda con los actores y las autoridades políticas institucionales como no institucionales. Recordar que parte importante de la reforma, o más que reforma, propuesta
propuesta que tiene el programa de este gobierno tiene relación con las demandas que son de los distintos territorios en este caso de Chile, y que creo que también hay que dialogar con ellos. Sí, bueno, es complicado tener un control de la agenda en el contexto en el que se encuentra el gobierno con la Convención Constitucional trabajando en paralelo y en un momento también como bien especial de la Convención. De hecho, si uno revisa los diarios, la mayoría de las portadas tienen que ver con la Convención y no con con el gobierno, y eso uno se imagina que va a ser así por los próximos meses. Ahora, apuntando a lo que dice Pato, el gobierno ha hecho hartas cosas en poco tiempo. Hay que recordar que lleva un mes y medio, poco más de un mes y medio. No es mucho el tiempo. Ayer, por ejemplo, se anunció esta iniciativa relativa al pago de las pensiones de alimentos, el paquete de ayudas económicas, bueno, el acuerdo con la CUT, medidas respecto al trabajo decente, 40 horas, el aumento del salario mínimo, el aumento por ejemplo, de este presupuesto de 10.000 millones de pesos para infraestructura en los colegios, en fin, hay hartas medidas que se han anunciado en los días y semanas que han recién transcurrido, pero no han tenido la repercusión que uno esperaría, que el gobierno esperaría en realidad. Ahora, Pablo, quería quedarme en un tema que tú mencionabas, la situación en la macrozona sur, o en la provincia de Arauco y la región de la Araucanía, para ser más precisos, ¿no? El presidente le preguntaban, bueno, eso ya se anunció de alguna manera o se esbozó ayer en la tarde, pero al presidente le preguntaban en la entrevista en la radio cooperativa sobre las medidas que se van a tomar para contener la situación de crimen organizado, ¿no? que existe en la zona. Y él hablaba de una solución intermedia entre un estado de excepción y no hacer nada, en el fondo. Una suerte de resguardo de la infraestructura crítica donde estarían los caminos, las carreteras, y esto estaría a cargo de militares. ¿Cómo ves lo que está pasando ahí y las medidas también que se están tomando, que se están anunciando, que por un lado tiene que ver con esto que el presidente lo decía, lo estamos evaluando, no lo estaba anunciando, y por otra parte, por un carril aparte, digamos, está, por ejemplo, el tema de la compra de tierras, que se anunció también en las últimas horas. ¿Cómo ves lo que pasa ahí en el contexto en el que estamos hablando de una situación crítica desde el punto de vista del orden público y de la seguridad también? Volviendo un poco también a lo que mencionaba antes Patricio, aquí lo importante es mantener el control de la gente. Y lo peor que le podría pasar al gobierno justamente es que sus propios parlamentarios de la zona le empiecen a pedir medidas más duras como estados de excepción para tratar de contener lo que está pasando. Y yo creo que ese escenario es súper cierto y súper cercano, y una cosa con la cual el gobierno se va a enfrentar próximamente, o ya se está enfrentando. Entonces, ese elemento creo que es importante de considerarlo, porque justamente probablemente va a inclinar la posición del gobierno hacia una opción u otra. Creo que la presión justamente para los estados de excepción va a ser importante, y porque además, por las cifras que uno vio oficiales, efectivamente contuvo un poco los hechos de violencia mientras estuvo siendo ejecutado. Entonces creo que hay un tema importante de que en ese escenario donde sus propios parlamentarios van a empezar a pedirle más acciones, yo creo que finalmente el gobierno va a tomar una postura de ese estilo. Sabemos que es un tema que no se resuelve con eso. Probablemente abrir la puerta al tema de las compras de tierra es una cosa que tampoco es fácil de manejar, porque justamente en este sentido de tener controlados los temas con los cuales tú estás conversando, te abre otra arista que a lo mejor tú tampoco quisieras o tampoco tienes la capacidad para enfrentarla, porque es un debate también que no es fácil de llegar y sentarse y conversar sobre ese tema, sino que también tiene su respectiva implicancia. Pero para ir cerrando, yo creo que aquí lo importante es que el gobierno tenga posturas más o menos coherentes con el fenómeno, y que de alguna forma entienda de que en la zona Macro Sur, en las respectivas regiones de la zona del Biobío, están pasando cosas graves, se están intensificando hechos de violencia y se están haciendo cosas, y el Estado está haciendo poco para prevenirlos. Entonces, ningún gobierno va a querer tener esa agenda tan abierta, tan descontrolada como está haciendo hoy día. Por lo tanto, uno sí debiera esperar que efectivamente el gobierno, aun cuando no estuviera de acuerdo 100% con este tipo de medidas,
va a implementar algún tipo de mecanismo de ese tipo, porque la verdad es que a un gobierno, ahora cuando están gobernando, le critiquen o le digan que no hay Estado de Derecho en cierta zona, es algo que un gobierno no puede aceptar que se lo diga. Uno cuando está en la oposición puede mencionar ese tipo de cosas, puede hacer los puntos políticos necesarios, pero cuando están controlando el Estado, cuando tienen el monopolio de la fuerza como fuerza legítima y los gobiernos no hacen nada, eso empieza a abrir otro tipo de arista y el efecto más inmediato que uno ve tiene que ver con el desorden de tus parlamentarios, pero al mismo tiempo la gente empieza a sentir que el gobierno no está ayudándolos, no está trabajando por ellos, y eso obviamente va a tener repercusiones desde el punto de vista de la aprobación. Entonces, hay varios elementos que se van entrecruzando, pero creo que lo fundamental es que el gobierno tome una postura y que entienda que, al igual que como pasa con delincuencia y seguridad ciudadana, hay posturas de la izquierda tradicional que no son mantenibles cuando son gobierno, y por tanto requieren otro tipo de medidas y otro tipo de debate que la izquierda tiene que estar dispuesta a dar. Ujú. Claro, y además está la contradicción entre tratar de hacer transformaciones estructurales que muchas veces a estas alturas son contraculturales, además, o sea, no solamente estructurales, sino además contraculturales, cuando al mismo tiempo hay que administrar una coyuntura. Más allá de los matices, el presidente decía en las últimas horas algo en lo que yo por lo menos creo que tiene toda la razón, porque además se cae de cajón o de sentido común, que es que no se puede transformar el estado de excepción en un estado en un estado permanente, ¿no? La palabra excepción quiere decir excepcional, ¿no? Y que por lo tanto no debería ser esa la herramienta a la cual recurrir para poder enfrentar una situación como la que se está viviendo. Pero sin embargo, es evidente el recrudecimiento de la violencia en la zona. Natalie, bueno, para cerrar el punto, esa contradicción que tiene el gobierno, ¿no? Un gobierno que tiene que administrar coyunturas, encuestas, resolver problemas concretos y al mismo tiempo habiéndole comprometido a la población transformaciones estructurales y en 4 años apenas. Sí, 4 años claramente es dificultoso, pero creo que este gobierno tiene que también ser de alguna otra manera consecuente con lo que propuso, ¿no? Yo creo que hay que buscar el mecanismo de cómo instalar esa política que se instaló por parte del programa. Por ejemplo, en la zona que se está dialogando en este momento, es una zona que es un conflicto histórico, ¿no? Es un conflicto histórico y claramente no se va a cambiar de un día para otro, no se va a solucionar. Eso no quiere decir que no se generen los esfuerzos o las acciones necesarias para poder generar los mecanismos de resguardo a los ciudadanos en su conjunto allá de otra manera, ¿no? Creo que hoy día replicar lo que hizo la exconcertación o también parte de lo que, más que parte, sino que se agudizó con el gobierno de Sebastián Piñera, creo que es un profundo error. Creo que eso es lo que no debemos hacer. Yo creo que hay que tomar los mecanismos, entender que somos gobierno, actuar y entender que hoy día se es gobierno y buscar otro tipo de políticas que se implementen dentro del territorio. Eso no quiere decir que vaya a ser todo muy fácil, ¿no? De hecho, todo lo contrario, yo creo que va a ser completamente complejo, ¿no? Porque sabemos que no hay una organización única, sino que hay muchas organizaciones, pero eso no quita que hoy día este gobierno tenga que ser completamente distinto, porque por eso yo hago la distinción. Una cosa es gobernar y que hay que actuar como ellos, pero la otra es repetir, ¿no? O sea, gobernar no es repetir lo que hacen los anteriores gobiernos o utilizar los mecanismos que se tienen como la fuerza organizada, ¿no? De la manera como lo utilizó el anterior gobierno. Yo creo que ahí sí tenemos que tener un punto de distinción y coherencia con lo que los anteriores gobiernos han tenido y que también es parte del programa. Claramente mucha gente a lo mejor no sabe esta parte del programa de Gabriel Boric, pero los que somos parte de esta coalición sí lo sabemos y sí queremos que se implemente de una forma distinta. Y creo que eso son uno de los grandes temas que hoy día el gobierno debe abordar de manera eficiente, eficaz, y que no va a ser este primer año, no va a ser en el segundo y el tercer año, no más probable que sea el cuarto año que a lo mejor podamos cuajar. Lo digo, esta es mi posición, ¿no? Porque es difícil. Yo no creo que lo podamos abordar este primer semestre en la totalidad y decir y mirar a un lado los 500 años de lucha que ha tenido ese territorio con los distintos espacios desde la corona, después luego con los chilenos. Creo que eso sería un error incluso pensarlo. Sí, bueno, este año va a ser muy difícil para el gobierno, qué duda cabe. Le preguntaban a propósito de la mención que hacía Pablo, le preguntaban al presidente Boric
si es que él si estaba la posibilidad de invocar este estado de excepción y él lo descartaba categóricamente, señalaba que no se pueden repetir las mismas fórmulas fracasadas porque eso solamente agudizaría el conflicto. Así que por lo menos hasta ahora esa posibilidad está descartada. Bueno, son las 9:31, es momento de cerrar esta parte de Radioanálisis. Agradecer como siempre a Pablo Rodríguez. Pablo, que estés muy bien, que tengas un buen día. Gracias a ustedes también. Igualmente Natalie Campuzano. Natalie, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y siempre un gusto. Bueno, y con Patricio nos vamos a una pausa, nos reencontramos mañana a la misma hora y vuelve con ustedes Claudio Medrano. Que estén muy bien. Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. Queridos amigos, amigas, soy Roberto Márquez de Los Illapu y quiero enviar a nombre de todos un fuerte abrazo, nuestro saludo y nuestra admiración a la querida Radio Universidad de Chile, quienes están cumpliendo 40 años de vida, entregando e informando de la realidad esa pura y apoyando sobre todo a la cultura popular, a la música de nuestro país. Así que un saludo afectuoso para todos sus trabajadores y trabajadoras y que cumplan muchos, muchos más. Chao. El Senado Universitario y la Radio Universidad de Chile le invitan al foro radial Hablemos Todos, Elecciones Rectoría 2022, debate en el que participarán los y las candidatas y candidatos para asumir la rectoría de la universidad. Rosa Dedés, Sergio Lavandero, Pablo Oyarzún y Kemi Oyarzún debatirán este martes 3 de mayo a las 11 horas desde la sala Valentín Letelier de la Casa Central de la Universidad de Chile y será transmitido en vivo y en directo por la señal 102.5 de nuestra emisora, por el sitio web radio.uchile.cl y por el Facebook Live de Radio Universidad de Chile. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Bien, tengo listo mi proyecto empresarial. Ah, sí. A ver, el plan de negocio. Listo. Productos. Listo. Nombre fantasía. Listo. ¿Aló, me escuchas? Registro de dominio en internet. ¿Me escuchas, Claudio? ¿La página web? No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet. Parece que eso no está listo. A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Sí, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son las 9 de la mañana con 35 minutos en esta jornada de día martes 3 de mayo del año 2022. Vamos a saludar inmediatamente al doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, el profesor Gilberto Aranda. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Qué placer estar aquí con ustedes y, por cierto, mis saludos a los y las auditores de Radio Universidad de Chile.
Sí, no, muchas gracias, profesor. El placer es nuestro. Y en este espacio hay que decirle también a nuestros auditores y auditoras que vamos a tener periódicamente con el profesor Aranda para conversar, profundizar diversos temas que están marcando la agenda internacional. En esta ocasión, profesor, vamos a conversar respecto del conflicto que se está desarrollando todavía en Ucrania, la guerra que ya se extiende por más de 2 meses, un conflicto que cuando comenzó en el mes de febrero muchos creímos que iba a ser de corta duración, pero que con el transcurso de las semanas se ha ido alargando y hoy día no hay claridad respecto de cuándo pueda haber algún tipo de resolución en el mismo. Le quería preguntar en primer lugar, profesor, respecto de en qué estado estamos de esta guerra y, a su juicio, por qué se ha extendido tanto el mismo conflicto. Bueno, desde luego decirte que muchos creímos también que llegar a a la guerra efectiva, aun cuando no hay declaraciones, como sabes, no hay unas declaraciones formales de guerra, pero evidentemente estamos en una guerra. Muchos creímos que no se iba a llegar a eso, de que iba a ser básicamente un ejercicio de presión diplomática y de amenaza de uso de la fuerza, pero finalmente hemos desembocado en eso, en una guerra abierta un poco también tomando en consideración los hechos en Georgia 2008 y en Crimea 2014, es que pensamos que sí, ese era el guión que se iba a seguir. De hecho, ese fue el cálculo aparente de Rusia. Esto me estoy respaldando en algunas declaraciones que incluso ya han hecho personeros rusos. Pensamos que iba a ser la idea de un solo golpe, a la tricción, que es básicamente un golpe, y sobre ese golpe pasar a una negociación. Eso no ocurrió porque hubo errores de cálculo, errores estratégicos por parte de la planificación político-militar rusa, y estamos ahora en cambio en una guerra prolongada. Estamos en una fase de una guerra prolongada donde Rusia está determinada, después de reorganizar sus fuerzas, a avanzar más allá del Donbass. Esto hay que decirlo claramente. En este momento Rusia está determinada a ir más allá de Donetsk y Lugansk y llegar definitivamente a un espacio que podríamos decir incluye en otros lugares desde Odessa, en el Mar Negro, hasta Gerson, una ciudad. Podríamos hablar incluso fácil de un tercio o cerca de la mitad del territorio ucraniano. Y en ese avance finalmente negociar bajo las condiciones que Moscú determine. Por lo tanto, esta guerra, hay que decirlo, es altamente probable que tome todavía un par de meses y no habría que descartar años. Yo creo que nada es descartable. Sabemos de que su reorganización no implica, además, no volver a tocar otras ciudades al occidente, al noroccidente de Ucrania, porque ya han sido alcanzadas por misiles. Es decir, más bien se han reorganizado para concentrarse en el área sudoriental y asegurar dicha área y después, insisto, negociar bajo sus términos. Tomando en cuenta esto, profesor, estos objetivos que tendría desde Moscú respecto del territorio ucraniano, las conversaciones de paz, las negociaciones que se han llevado en el último tiempo no tendrían mayor utilidad, porque, por ejemplo, escuchábamos ayer mismo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señalar que lo que Ucrania está poniendo sobre la mesa es que efectivamente avanzar hacia una neutralidad, es decir, renunciar a sus aspiraciones de integrar la OTAN, quizás también la Unión Europea, pero a cambio de la restitución del Donbass y también de Crimea. Sí. Bueno, desde luego, lamento decir esto, pero Zelensky, que ha sido un símbolo de resistencia, no me cabe la menor duda de eso, y que probablemente muchos no esperaban de que de alguna manera él pudiera simbolizar la decisión de resistir, particularmente en torno a Kiev. Al mismo tiempo es un poco extemporáneo esta declaración. Esto era lo que necesitábamos hasta febrero. Esto es lo que Moscú quería escuchar en los primeros meses de este año, pero a partir del 24 de febrero entramos en otra dinámica. De esto saco a Crimea, absolutamente a Crimea, porque Crimea, ya lo quiera o no lo quiera la sociedad internacional, ha sido incorporado a Rusia, y esa es una situación de hecho que va a ser muy difícil que se revise por parte de Moscú, porque ya de hecho hay incluso hay inversiones que los conectan con el territorio ruso a través de unos puentes gigantes, etcétera. Eso lo veo muy difícil. Ahora, si el Donbass era absolutamente conversable,
en esa época, ¿no? Hasta febrero. Hoy día, la verdad es que Rusia no va a transar en esa cuestión, no va a transar en que Donetsk y Lugansk pasen a ser no parte integral de Ucrania, sino que tengan un estatus propio. Y por lo tanto ese punto ya es un poco tardío, y además intransable, me parece, para Moscú. Y insisto, lo de la neutralidad es lo que se quería escuchar. Ahora, yo entiendo también la neutralidad primera, era la de la OTAN. Esto no es de hoy, eso es del año 91. Y es un compromiso que también tomó la OTAN a través de Estados Unidos y los dirigentes de la OTAN. Un compromiso que, tengo que ser bien claro en esto, no se cumplió. Porque la OTAN ha avanzado 5 veces desde el año 90 hacia Oriente. Y lo hizo también en un contexto de mayor debilidad rusa, que hoy día no es el caso. Con esto no digo que Rusia es una superpotencia global, no lo es, pero sí es una potencia de hegemonía más que local, de hegemonía regional, y que intenta básicamente sentar esas bases de supremacía en su territorio inmediato. Hay otras razones, pero lo importante decir es que veo muy, muy complejo volver a ese punto de febrero. Moscú va a intentar avanzar sobre territorio sudoriental ucraniano para determinar las condiciones, que es entender la realidad del momento de las operaciones rusas, y claramente Donetsk y Lugansk es parte de la exigencia. Entonces, lamentablemente ya esa hora ya pasó. Ujú. Y considerando esto también, bueno, dentro de las herramientas que ha tenido Occidente para tratar de destrabar este conflicto están estas famosas sanciones, ¿no? Que ya van, no sé el número de paquetes que ya se han implementado, pero que ahora parece ser van a avanzar a un punto que es bastante sensible, no solamente para Rusia, sino que para varios países de la Unión Europea, que es la decisión de no pagar en rublos, como lo está exigiendo Rusia, por el gas que surge de ese territorio. Y se está preparando ya la Unión Europea para un escenario de desabastecimiento. Hay que poner en contexto igual de que en estos momentos en Europa están en verano, o no, primavera, acercándose a los meses de verano, donde quizás el tema de la dependencia del gas no sea tan fundamental como puede ser, por ejemplo, en invierno. Hay países en Europa donde por las bajas temperaturas no se concibe la existencia sin este tipo de calefacción. ¿Cómo ve eso? Porque ayer también escuchábamos algunas reacciones de países miembros de la Unión Europea que no estaban muy convencidos ni contentos con avanzar en esto, porque no todos los países tampoco tienen el mismo grado de dependencia de este tipo de combustible de Rusia. Bueno, desde luego el primer golpe fue a Polonia y a Bulgaria, ¿no? La primera respuesta rusa respecto a, de alguna manera también, responder a las sanciones y al tema de la dependencia de Europa fue a través de Polonia y de Bulgaria, pero hay que reconocer que sociedades como la alemana o la holandesa son altamente dependientes del suministro de este tipo de energético, altamente dependientes. Y ciertamente hacia los meses finales del año y principios del siguiente, esa dependencia es aún mayor. Desde luego esto va a significar que Europa va a pensarse, y ya más que pensar, ya lo está haciendo y está tomando decisiones respecto a la relevancia de su autonomía energética. Hay que tener mucho ojo respecto a que esto también puede, si no es así, puede ser el reemplazo de una dependencia por otra. Y acá también, para lo que es la industria norteamericana, también se abre, de Estados Unidos me refiero, se abre una ventana de oportunidad. Pero en cualquier caso, en el caso de lo que son estos mecanismos, que son las sanciones unilaterales, ya existe una práctica, existe una teorización al respecto de su utilidad o no, yo lo miro en esos términos, respecto a la presión sobre determinados estados, en los casos de Venezuela y de Cuba, particularmente en el caso venezolano. Y tengo que decir que en general no han sido demasiado efectivas, no han sido, si uno ve en términos de efectividad, específicamente efectividad. Otra es la discusión valórica, si corresponde o no corresponde, y podemos tener distintas visiones. A mí me parece que una sanción, por ejemplo, que también pesa sobre la población civil y no necesariamente por los dirigentes de un Estado. Pero también reconozco que es una sanción que no involucra el uso de la fuerza militar. Entonces, ahí hay puntos. Pero la efectividad no ha sido particularmente efectiva o eficiente a la hora de alcanzar los objetivos declarados en el caso venezolano, por ejemplo. Y eso es una cuestión a tomar en cuenta. Y por lo tanto, este tipo de sanciones, que son no militares, acompañan, hay que decir también, lo que es
el armamentismo de Ucrania, ¿no? El enviar armas a Ucrania, son de otra naturaleza, pero en cualquier caso, ahí tenemos un punto de quiebre donde por un lado Occidente impone sanciones sobre Rusia y Rusia contesta bajo sus términos, lo que va a llevar a un cambio también en lo que es la geopolítica de los suministros energéticos a Occidente y a Europa en particular. Profesor, a propósito de las sanciones, escuchábamos también durante esta semana a altos representantes del Parlamento Europeo, en particular su vicepresidenta, la checa Dita Charanzová, expresar declaraciones bastante críticas respecto del rol que ha jugado América Latina en este conflicto. Dijo lamentar y dijo que lamentaba básicamente que si bien haya habido una condena respecto de esta invasión, no se haya avanzado también en sanciones a Rusia como si lo han hecho desde Europa y también Estados Unidos. A su juicio, ¿cuál cree debe ser el camino de los países latinoamericanos? Porque claro, las relaciones de poder no son las mismas que puede tener Europa y Estados Unidos con Rusia que las que puede tener América Latina. Yo diría que América Latina que no habla por una sola voz, ¿verdad? No es ni cercano a Europa en el sentido que si bien hay políticas específicas de los estados, en algunas cuestiones sí hay una cierta unidad de criterios. Lo digo con todas las bemoles del caso, porque sabemos que también hay países como Hungría y en otras ocasiones Polonia, los países de Europa Central, que escapan a esto, pero en general tiene una unicidad en voz internacional en un alto sentido. América Latina no habla por una sola voz. Acá la fragmentación es, incluso cuando hay olas rosadas o olas pardas, como quiero decirle, es evidente. Y en general, en ese sentido, América Latina ha ido un poco más que no avanzar en sanciones, sino que ha rechazado las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia. Es decir, por un lado, condena la invasión, pero también rechaza las sanciones unilaterales. Eso habla también de una América Latina que intenta encontrar su espacio en el globo, en un mundo que ya no es unipolar completo. Todavía tengo la impresión que militarmente Estados Unidos está muy, bueno, más que impresionante. Es evidente que Estados Unidos está muy por delante de las demás potencias en lo militar, pero que en lo económico ha dejado de ser unipolar y claramente el grado de la influencia que los distintos países tejen, los distintos estados tejen, definitivamente es mucho más multipolar. Y en ese contexto América Latina intenta encontrar su espacio. Ahora, yo le diría que es importante que América Latina también encuentre espacio de que en su divergencia legítima pueda hablar de una manera al menos coincidente. Y segundo, que ciertamente en ese contexto América Latina tiene una experiencia de sanciones a nivel hemisférico sobre algunos países de América Latina que no han sido efectivos. Entonces, acá hay una tarea de Europa que yo entiendo por lo que he hablado con algunas personas que son asesoras de la política exterior y seguridad común de Europa, algunos académicos que me han dicho que claramente Europa está preocupada por la reacción de América Latina y que entiende que tiene que salir a explicar. Y en ese sentido Europa tendrá que explicar, pero también América Latina tiene ciertamente el papel de, dado que tiene experiencia en esta cuestión, en muchas cosas como el tema de la integración, Europa va muy por delante. Pero en temas de sanciones unilaterales América Latina tiene una experiencia y yo creo que puede explicar también la poca efectividad de este tipo de sanciones, aun cuando yo entiendo que son parte de una escalada no militar. Yo eso lo reivindico. Y también teniendo presente que finalmente quien recibe el espolonazo, lo estoy diciendo en términos navales, discúlpeme eso, quien recibe el espolonazo primero son las sociedades civiles. Cuando hay cortes de suministro, las alzas en las cuentas, lo absorbe la población civil, no es algo tan directo sobre las autoridades. Me estoy refiriendo al caso de los suministros, hay otro amplio abanico, pero ciertamente hay que ver cada una de las sanciones económicas unilaterales y América Latina tiene un amplio repertorio de experiencia a este respecto a propósito del caso cubano, con el bloqueo que hay sobre Cuba, pero también sobre lo que ha pasado en la última década en Venezuela. Por último, profesor, respecto de los riesgos de que este conflicto se expanda, durante los últimos días han surgido informaciones respecto de la preocupación que existe en Moldavia a propósito de lo que pasa
en Transnistria. Para quienes no conozcan Transnistria, quizás a los más futboleros les suene porque tienen un equipo bastante famoso ahí, el Sheriff Tiraspol, que estuvo ahí en la Champions, le ganó al Real Madrid y todo. Pero es parte de estos estados con reconocimiento limitado, ¿no? Que se dice y que reconoció su independencia una vez que se disolvió la Unión Soviética, pero no ha recibido reconocimiento por parte de la política del mundo, en el fondo, de Naciones Unidas respecto de su estado. Hay preocupación porque temen de que siga un poco el guión de lo que pasó con Donetsk y Lugansk, que también recordemos, las repúblicas populares de ambas zonas son estados de reconocimiento limitado, y la excusa que puso Rusia ahí para avanzar en territorio ucraniano fue precisamente proteger a estos estados. ¿Hay posibilidad de que este conflicto se extienda a otras fronteras, considerando toda esta situación de inestabilidad que en el fondo se arrastra desde el fin de la Guerra Fría? Sí, bueno, desde luego decirte que si hablas con polacos y polacas, cosa que yo hago, te van a decir que sí, que es el siguiente, sin lugar a dudas, es la cuestión de Moldavia y de Transnistria. Que por cierto yo no conozco nada de lo del fútbol, para mí es súper novedoso lo que me estás contando, y en cambio esto algo lo he visto, lo otro que me has dicho. Entonces, en ese contexto, decirte que hay que de alguna manera tener muy claro que estos estados o estos territorios tienen un reconocimiento parcial, pero que de alguna manera estamos reproduciendo cierta criticidad de la Guerra Fría. Yo soy contrario a la idea esta que estamos empezando la Tercera Guerra Mundial, lo veremos ex post, pero ciertamente creo que hay algunos espacios donde se vive en un contexto de bipolaridad rígida al estilo de la Guerra Fría. Nosotros tuvimos nuestra Guerra Fría intralatinoamericana en algún momento a propósito de la cuestión venezolana, donde habían partidarios y detractores del régimen venezolano, y eso trasuntó a las organizaciones internacionales. En este caso, esta región, que es Europa Oriental, es altamente inestable y explosiva. Tiene este caso que has señalado. Fíjate tú cómo en algunos casos países o territorios como Kosovo son inmediatamente reconocidos por Occidente y con el paso del tiempo por Naciones Unidas, pero en el caso de Donetsk y Lugansk, Rusia pide que se les reconozca con un estatus separado y Occidente se resiste. Entonces, también la parte rusa tiene otros casos que exhibir, ¿no? a este respecto. Y a mí me parece, sin embargo, que el actual estado de las operaciones en lo que es Ucrania suroriental hacen poco viable que esa operación expansiva de conflicto hacia esta región sea inmediata. Yo no lo veo en lo inmediato, no lo descarto futuro, pero no lo veo inmediato porque tenemos a una Rusia bastante comprometida con lo que es la cuestión ucraniana y lo que es el Donbass. Altamente comprometida, ya entendió Rusia que la estrategia de un solo golpe, la atrición, no funcionó, y ya está mentalizada por una guerra prolongada de meses y quizás de años. Eso ya está mentalizada para eso Rusia. Esto lo digo también en virtud de conversaciones con algunas personas de Rusia que tienen académicos y que tienen de alguna manera llegada a lo que son algunas tomas de decisiones desde su esfera académica, y ya está mentalizados a que esta no es una guerra de unos días, sino que va a tomar meses, sin descartarse más que meses. Y por lo tanto, en ese contexto me parece poco viable que inmediatamente vayan por otro espacio. Sí, me parece que dentro de todo el pool de posibilidades que se ha mencionado, no mencionaste, pero también de tarde en tarde nos hablan del arsenal nuclear, que nos pone nervioso todo, y todas, ¿no? Sin lugar a dudas, eso es también dentro del pool de amenazas, ¿no? Y de opciones que yo lo veo remotamente probable, pero tampoco puedo descartar. Hemos llegado a un punto donde cualquier paso en falso puede llevar a otro escenario. Así que es un escenario dúctil, es un escenario líquido que puede cambiar. Profesor, bueno, tratamos de abarcar la mayor cantidad de temas posibles en torno a este conflicto. Nos quedaron varios fuera, pero vamos a tener próximas oportunidades para seguir profundizando. Agradecerle que haya estado a esta hora de la mañana con nosotros. Que tenga un buen día. Muy buenos días a ustedes y gracias por el espacio. Hasta luego. Y nosotros también nos despedimos. Son las 9:55. Siga nuestra sintonía. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Que esté muy bien.